¿Te imaginas quedarte sin trabajo y que te ofrezcan uno siendo el patriarca del templo H? Vamos a ver cómo le va el prota con estas bendiciones. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con un viejo que estaba solo en un parque, miraba a todo lado muy sospechosamente, y es porque estaba buscando una víctima con intenciones evangélicas. En eso se le acerca una mujer sospechosa que le pregunta qué hace ahí. Él le dice que nada en particular, que lo despidieron de su trabajo y lo echaron de su apartamento. Ella le propone si quiere mudarse a las instalaciones de la asamblea de la diosa consorte. El confundido le pregunta el significado del lugar. Ella le dice que la asamblea de la diosa consorte es una nueva religión. Aquí nos dicen que el nombre de la mujer es Itsuki Chima y es la gerente de ese culto. Ella comenta que eso es un reclutamiento hecho para parecer un programa de voluntariado para los que no tienen hogar, pero a él no lo está tratando de convertirlo en un devoto, y le confiesa que quiere recibirlo en la asamblea de la diosa consorte como el patriarca de su culto. Así que más tarde llegan al lugar donde se encuentra ubicado su templo. Él está preocupado porque no sabe lo que le van a poner a hacer, y que seguramente será engañar y pedir dinero a las personas, así que decide que va a fingir y le va a seguir los planes a esa mujer. Ya que le dijo que iba a ser el patriarca, muy seguramente tendrá una oportunidad con ella. Luego entran a un cuarto donde será la habitación del tipo. Ella le comenta que el humo que ve es el que están usando en sus rituales, y se llama aroma de orquídea tántrica. Le dice que esta afecta el corazón de las personas y despierta por completo sus deseos evangélicos, y así es como terminan teniendo una bendición. Al día siguiente vemos el salón principal del culto. Notamos que el prota está detrás de un telar donde piensa que de esa forma no lo van a reconocer, pero está preocupado porque no sabe si eso está bien. Aquí el tipo se metió en su personaje ya que estaba calvo y ahora es todo un monje Shaolin. Luego se asoma por la cortina donde ve a la chica que tiene que traer a la fe. Realmente se sacó la lotería porque es muy bonita. Dicen que está casada y tiene familia, pero al contemplarla es muy maravillosa. El tipo asegura que tiene el corazón de una evangélica. Así más tarde se reúnen en su habitación, donde ella se inclina agradeciéndole por su valioso tiempo. Ella lo mira y le dice que su nombre es Yoshino Ayaka. El prota, nervioso por su belleza, le pregunta que si ha venido porque necesita ayuda. Ella le comenta que le preocupa su relación con su esposo. Al parecer el tipo no confía en ella y que parece que no es capaz de entender sus sentimientos. El tipo le dice que realmente lo que le preocupa es la insatisfacción evangélica que tiene con su marido, y le dice que ese sentimiento es impuro. Ella, muy preocupada, le pregunta lo que debe hacer. Él le dice que la va a revisar y verá la manifestación de su alma, y así es como poco a poco el ritual empieza a hacer efecto. Aquí ella lo mira con mucha expectativa, y después de haber revisado muy a fondo su alma, empiezan a tener una gran bendición, donde expulsan todos los demonios que la consumían, y así poco a poco se fue convirtiendo en una fiel seguidora de la palabra, donde tenían bendiciones en todos los lugares del templo. Al prota se le ve muy contento ya que consiguió uno de los mejores trabajos. Tiempo después se pone muy contento ya que llegan nuevas seguidoras, donde una de ellas es una linda rubia que parece ser algo rebelde. Iniciando el segundo capítulo nos enteramos que su nombre es Sakura Rui. La rubia le pregunta a la jefa por su identidad. La jefa se presenta, dice que su nombre es Itsuki y es la líder de la asamblea de la diosa consorte. Dice que escuchó de uno de sus seguidores que ella se acaba de unir al culto, pero que también se enteró que no tiene un lugar para pasar la noche. Ella, muy apenada, le confirma que es de esa forma, que se ha quedado sin hogar. La jefa, con una sonrisa malévola, le dice que no se preocupe, que no le dirá nada a la policía sobre ella, y le pregunta si se quiere quedar esa noche en el templo. Y así la rubia, muy contenta, le dice que sí. La jefa le presenta su habitación y le dice que la use como quiera. Ella ingresa y vemos que el espejo tiene un truco donde el tipo puede verla sin que lo descubran. Al rato ella piensa que se está empezando a sentir extraña, y el tipo sabe que es por el efecto del humo bendito. Aquí notamos que ella empieza a tener una autoración y decía que quería darle a su papá su primera bendición, y así termina viendo las estrellas. Más tarde llega alguien y ella le pregunta quién es, y vemos que es el tipo que le dice que es el patriarca del templo y que supervisa a todos sus fieles. Él ingresa y dice que sintió una mala presencia en la habitación. Él le dice que es la soledad. Ella, confundida, le pregunta que no le entiende. Le comenta que la soledad en la juventud a veces suele llevar a la desgracia, y muy sabiamente le dice que cosas así pueden acumularse en el corazón y que debería liberarse de la agonía y la soledad. Al escuchar, el tipo se da cuenta que el problema de ella es ser rebelde con sus padres, pero por otro lado los sentimientos por su padre son otra historia. Ella comenta si tan solo hablara más con su papá estaría más de su lado cuando lo necesita. El tipo saca una jugada y le dice que puede tratarlo como su padre mientras esté ahí. Ella le dice que no se preocupe, que de igual forma no se parece nada a él en absoluto. Él acaricia su cabello y le dice que es una buena chica y que está haciendo un buen trabajo expresando sus sentimientos, y así es como ella accedió y empieza a llamarlo papá, donde después de ver su espíritu termina entregándole su primera bendición. Días después nos encontramos en el altar del templo sagrado, donde vemos a nuestra linda rubia limpiando el lugar, y ahora notamos que es una fiel seguidora de la palabra, donde ahora le pide bendiciones al patriarca todo el tiempo. Tiempo después el prota nos comenta que siguió predicando con sus lindas waifus, pero que los rumores sobre su culto empezaron a propagarse, y con eso empezaron a perder la
confianza de los miembros del grupo, y antes de darse cuenta sus miembros se fueron, y finalmente no hubo otra opción que disolver el culto. Tiempo después vemos el parque donde todo inició, donde el tipo está triste en las mismas condiciones de antes, y mientras está meditando ve que alguien se acerca a él, y vemos que es la líder de antes que le pregunta si quiere volver a empezar. Claramente sabemos que el tipo no va a rechazar esto. Y bueno chicos, ¿qué tal les pareció esta historia? Como moraleja de la historia hay que ser un patriarca para obtener las bendiciones. Si te gustó este video, por favor deja tu like, suscríbete y deja tus comentarios si quieres más anime como este.